La pala golpeó algo duro bajo el suelo helado de Kansas. Algo que no debería haber estado allí. Algo que haría que el doctor Moon Harwell deseara nunca haber aceptado la petición de la universidad de investigar la granja Blackwood. Era el 15 de diciembre de 1878 y el viento amargo de la pradera aullaba sobre la propiedad abandonada como el último aliento de algo antiguo y malévolo. Las manos de Harwell temblaban, no por el frío, sino por lo que acababa de desenterrar. La caja de madera, no más grande que el ataúd de un niño, tenía extraños símbolos tallados profundamente en su superficie. Símbolos que parecían retorcerse y cambiar bajo la luz parpadeante de la linterna. Pero no era la caja lo que helaba su sangre. Era lo que yacía junto a ella. 4 tumbas idénticas, perfectamente alineadas, cada una marcada con una simple cruz de madera. Las fechas eran todas iguales. 13 de noviembre de 1878. Los nombres eran diferentes, pero el apellido era consistente. Blackwood. 4 hermanos, todos muertos el mismo día. Sin embargo, según los registros del pueblo, los hermanos Blackwood habían sido vistos vivos hace apenas 3 días. El asistente de Harwell, el joven Thomas Cleary, dejó caer su pala y se tambaleó hacia atrás. «Profesor», susurró, su voz apenas audible sobre el viento, «mire los nombres otra vez». Y fue entonces cuando Harwell lo vio. Las fechas de nacimiento en cada cruz. Todas estaban mal, imposiblemente mal. Según los toscos marcadores de madera, cada hermano había nacido exactamente el mismo día, 29 de febrero de 1844. Pero eso era imposible. Ninguna mujer podía dar a luz a 4 niños separados el mismo día, a menos que no fueran niños separados en absoluto. El viento se detuvo súbitamente, dejando un silencio antinatural que presionaba contra sus tímpanos como un peso físico. Y en ese silencio, lo escucharon, un sonido que perseguiría sus sueños por el resto de sus vidas. El sonido de 4 voces, hablando en perfecta unísono, gritando desde algún lugar profundo bajo la tierra helada. ¿Por qué nos desenterraron? Pero, ¿cómo podían 4 hombres, enterrados lado a lado, hablar como uno solo? ¿Y por qué la comunidad científica se negó a reconocer lo que el doctor Harwell documentó esa noche? ¿Por qué los archivos de la Universidad de Kansas permanecen sellados hasta el día de hoy? Esta noche, profundizamos en uno de los casos más perturbadores y sistemáticamente suprimidos de la historia americana. Un caso que desafía todo lo que creemos saber sobre la naturaleza de la existencia humana misma. Almohadilla, almohadilla, el territorio maldito. Kansas en 1878 era una tierra de horizontes infinitos e inviernos amargos, donde la promesa de prosperidad atraía a familias desesperadas a labrar nuevas vidas de la pradera implacable. La granja Blackwood se ubicaba a 12 millas al sureste de Lawrence, posicionada en una ligera elevación que le daba una vista dominante de los campos de trigo circundantes. Para el observador casual, parecía como cualquier otra granja, una modesta casa de madera, un pequeño granero, y la precisión geométrica de la tierra cultivada extendiéndose hacia el horizonte. Pero los locales sabían mejor. Siempre habían sabido que había algo malo con el lugar de los Blackwood. La tierra misma tenía una reputación que precedía la llegada de los hermanos por décadas. Según las historias orales de los indios Cab, el área había sido considerada tabú, un lugar donde los espíritus de los muertos caminaban demasiado cerca del mundo de los vivos. Los ancianos tribales hablaban de extrañas luces que danzaban sobre el suelo en noches sin luna, y de animales que se negaban a pastar en la sombra de la pequeña colina donde ahora se alzaba la casa de la granja. Cuando la ley Kansas-Nebraska abrió el territorio para asentamiento, la tierra permaneció sin reclamar durante años. Los futuros colonos llegaban, examinaban el suelo rico, y luego inexplicablemente elegían parcelas a millas de distancia, a pesar de las obvias ventajas de la posición elevada. Aquellos pocos que intentaron establecer reclamos se encontraron plagados por infortunios inexplicables, ganado muriendo sin causa, cultivos fallando a pesar de condiciones ideales, y una sensación persistente de ser observados por ojos invisibles. Fue solo la primavera de 1875 que los 4 hermanos Blackwood llegaron a Lawrence, reclamando la granja abandonada como suya. La gente del pueblo aún recuerda ese día con claridad incómoda.
Los hermanos habían aparecido en la oficina de tierras justo cuando el sol alcanzó su cenit, moviéndose con una precisión sincronizada extraña que hizo que la piel del empleado se erizara. Hablaban por turnos, pero sus voces llevaban las mismas inflexiones, la misma cadencia, como si estuvieran leyendo del mismo guión invisible. Marcus Blackwood, el mayor, medía precisamente 6 pies de altura con cabello oscuro y ojos grises penetrantes. Su voz, cuando hablaba, llevaba una autoridad que parecía comandar atención inmediata. Junto a él, Matty Blackwood poseía características idénticas, salvo por una pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda, una marca que parecía aparecer y desaparecer dependiendo de la luz. El tercer hermano, Michael, era indistinguible de sus hermanos excepto por la forma en que mantenía su cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera perpetuamente escuchando algo que nadie más podía oír. Y finalmente, Martin Blackwood, el más joven, quien nunca habló en absoluto pero cuya presencia parecía llenar la habitación con un frío inexplicable. El empleado de tierras, Harold Finnegan, después describió el encuentro a cualquiera que quisiera escuchar. Llenaron el papeleo en perfecta sincronización, decía, sus manos temblando mientras se servía otro whisky. Uno escribía una palabra, luego el siguiente continuaba la oración, luego el siguiente y así sucesivamente. Pero la letra nunca cambiaba. Era como si la misma mano estuviera escribiendo a través de los 4. Más perturbador aún era su falta de documentación apropiada. No tenían certificados de nacimiento, ni direcciones previas, ni registros de su existencia antes de ese día de primavera de 1875. Cuando se les presionó por detalles sobre su origen, Marcus simplemente sonrió, una expresión que no llegaba a sus ojos, y explicó que eran del este, aunque no pudo proporcionar especificidades sobre qué estado o territorio oriental. Los hermanos pagaron por su reclamo de tierra con monedas de oro, piezas españolas de 8 que no habían sido moneda común durante décadas. Cuando Finnegan examinó las monedas más de cerca, notó algo que heló su sangre. Las fechas en las monedas eran todas de futuro. Varias llevaban el año 1879, aunque aún era 1875. A pesar de estas irregularidades, el reclamo fue procesado. Los hermanos agradecieron a Finnegan con asentimientos idénticos y salieron de la oficina en fila india, sus pasos creando un eco rítmico que parecía persistir mucho después de que se habían marchado. En días de su llegada a la granja, extraños reportes comenzaron a filtrarse de vuelta a Lawrence. Los viajeros que pasaban por la propiedad de noche hablaban de ver luces en las ventanas que se movían en perfectos patrones geométricos. El cartero, un hombre práctico llamado Joseph Clemens, reportó que los hermanos a menudo eran vistos trabajando en los campos a medianoche, sus movimientos siniestramente sincronizados mientras tendían cultivos que parecían crecer con vigor antinatural. Pero fue la desaparición del ganado lo que verdaderamente inquietó a los granjeros vecinos. El ganado y los caballos desaparecían de campos adyacentes a la propiedad Blackwood, no dejando huellas, ni signos de lucha, ni rastro de sangre. Los animales simplemente dejaban de existir, como si hubieran sido borrados de la realidad misma. El doctor Cornelius Whitmore, el único médico del pueblo, fue llamado para examinar a varios granjeros que afirmaban haber enfermado después de aventurarse demasiado cerca de la propiedad Blackwood. Sus notas, preservadas en los archivos de la Sociedad Histórica de Lawrence, describen síntomas que desafiaban la explicación médica. Ceguera temporal que duraba exactamente 4 horas, una pérdida completa del gusto y el olfato que persistía durante 4 días, y una forma peculiar de amnesia que borraba exactamente 4 años de memoria. El patrón de 4 era inconfundible, aunque el doctor Whitmore no pudo encontrar explicación racional para ello. Mientras pasaban los meses, los hermanos establecieron una rutina que se volvió legendaria entre la población local. Aparecían en Lawrence cada cuarto martes, llegando precisamente a mediodía y partiendo exactamente las 4 en punto. Visitaban los mismos 4 establecimientos en el mismo orden: la tienda general, el banco, la iglesia y el cementerio. En cada ubicación, conducían sus asuntos con eficiencia mecánica, hablando solo cuando era necesario y siempre en los mismos tonos medidos. La gente del pueblo comenzó a cronometrar sus propias actividades para evitar encontrarse con los hermanos.
Los comerciantes encontraban excusas para salir cuando veían a los 4 hombres acercándose. Los niños eran llamados adentro, e incluso los perros callejeros que vagaban por las calles se escabullían, gimiendo suavemente. Pero fueron sus visitas al cementerio las que más perturbaron a la gente. Los hermanos pasaban exactamente 1 hora entre las tumbas, no visitando ninguna parcela en particular, sino simplemente parándose en formación perfecta en el centro del cementerio. Permanecían inmóviles, sus ojos cerrados, su respiración sincronizada, como si estuvieran participando en algún ritual silencioso que trascendía las fronteras de la muerte misma. El cuidador del cementerio, Benjamin Morse, reportó que después de cada visita aparecían flores frescas en tumbas que habían sido descuidadas durante años. Pero estas no eran flores ordinarias. Eran especies que no existían en Kansas, plantas que parecían brillar con su propia luz interior y nunca se marchitaban, sin importar la estación o el clima. Las flores permanecían frescas exactamente 4 días, luego se desmoronaban en polvo sin advertencia. Para el invierno de 1878, todo el condado había desarrollado un acuerdo tácito de evitar la propiedad Blackwood. Los hermanos se habían convertido en leyendas locales, susurradas en tonos silenciados alrededor de las mesas de cena y en las esquinas de las cantinas. Los niños se desafiaban unos a otros a acercarse a la granja, pero ninguno fue nunca lo suficientemente valiente para realmente hacerlo. Fue en esta atmósfera de creciente inquietud que la Universidad de Kansas recibió una carta anónima, sellada desde Lawrence y escrita en 4 letras diferentes que de alguna manera formaban un mensaje único y coherente. La carta solicitaba que la universidad enviara un investigador calificado para investigar ciertos fenómenos en la granja Blackwood. La carta estaba firmada simplemente los hermanos e incluía una suma sustancial de dinero para cubrir todos los gastos. El doctor Edmund Harwell, profesor de filosofía natural y el investigador más respetado de la Universidad de Fenómenos Inusuales, fue seleccionado para la asignación. Había hecho su reputación desacreditando supuestos eventos sobrenaturales, aplicando metodología científica rigurosa para separar hechos del folclore. No tenía idea de que su investigación descubriría algo mucho más aterrador que cualquier historia de fantasmas. Almohadilla, el primer encuentro. El primer encuentro del Dr. Harwell con los hermanos Blackwood ocurrió el 1 de noviembre de 1878, exactamente 12 días antes de sus misteriosas muertes. Había arreglado encontrarse con ellos en su granja para discutir la naturaleza de su petición, esperando encontrar a la típica familia rural plagada por imaginaciones hiperactivas y supersticiones locales. En cambio, descubrió algo que desafió su comprensión de la naturaleza humana misma. Los hermanos lo estaban esperando en el patio delantero, parados en formación perfecta, mientras su carruaje se acercaba. Vestían trajes negros idénticos a pesar de la informalidad de la vida de granja, y su posicionamiento creaba un cuadrado preciso con cada hombre exactamente a 4 pies de sus vecinos. Cuando las ruedas del carruaje de Harwell crujieron sobre el suelo helado, los 4 hombres giraron sus cabezas al unísono, sus movimientos tan sincronizados que parecían ser controlados por una sola conciencia. Doctor Harwell, Marcus habló primero, su voz cruzando el aire quieto con claridad antinatural. Lo hemos estado esperando. En verdad, continuó Matthew, recogiendo la oración sin pausa. Su reputación lo precede. Al igual que su escepticismo, añadió Michael, su cabeza aún inclinada en ese ángulo peculiar. Martín, el más joven, permaneció silencioso pero sonrió, la misma expresión fría que no llegaba a sus ojos. Harwell desmontó de su carruaje, su entrenamiento científico luchando contra una sensación inexplicable de terror. «Caballeros», dijo, forzando su voz a permanecer firme, «entiendo que tienen algunos fenómenos que les gustaría que investigara». Los hermanos intercambiaron miradas, una comunicación compleja que parecía ocurrir sin palabras. Entonces Marcus se adelantó, rompiendo la formación geométrica por primera vez desde la llegada de Harwell. «Doctor Harwell», dijo Marcus, sus ojos grises reflejando el cielo nublado, «¿qué diría si le dijera que la frontera entre la vida y la muerte es más delgada de lo que la mayoría de la gente cree?» Antes de que Harwell pudiera responder, Matthew continuó el pensamiento.
¿Y qué tal si le dijera que algunas familias nacen para caminar esa frontera? Que algunos linajes llevan secretos que la ciencia se niega a reconocer, añadió Michael. La sonrisa de Martín se amplió, pero no dijo nada. Harwell sacó su cuaderno, un gesto que se había vuelto automático después de años de investigación. Diría que tales afirmaciones requieren evidencia extraordinaria. Tal vez podría mostrarme estos fenómenos que mencionaron en su carta. La risa sincronizada de los hermanos envió escalofríos por la espina dorsal de Harwell. No era el sonido de 4 hombres riendo. Era el sonido de una voz emergiendo de 4 gargantas, creando armonías que no deberían haber sido posibles. «Síguenos», dijo Marcus, y los hermanos reformaron su formación de cuadrado perfecto antes de moverse hacia la casa de la granja. El interior de la casa Blackwood desafió las expectativas de Harwell. A pesar del exterior crudo, el interior estaba amueblado con piezas caras que parecían pertenecer a una mansión adinerada del este más que a una granja de Kansas. Alfombras persas cubrían los pisos de madera, y las paredes estaban llenas de libros escritos en idiomas que Harwell no podía identificar. Pero fueron las fotografías las que verdaderamente lo inquietaron. Cubriendo cada superficie disponible había daguerrotipos y tipos que abarcaban lo que parecían ser varias décadas. Las fotografías mostraban las mismas 4 caras a diferentes edades, en diferentes escenarios, vistiendo la ropa de diferentes eras. Algunas parecían ser de los 1840S, otras de los 1850S, y algunas parecían aún más antiguas. Pero las caras nunca cambiaban. Marcus, Matthew, Michael y Martin Blackwood se veían exactamente igual en cada fotografía, como si hubieran sido congelados en el tiempo. «Retratos familiares», explicó Marcus, notando el examen intenso de Harwell de las imágenes. «Siempre hemos estado unidos». «Muy unidos», añadió Matthew. «Más unidos que la mayoría de las familias», continuó Michael. Martín asintió silenciosamente, su sonrisa perpetua nunca vacilando. Harwell tomó uno de los daguerrotipos, estudiando las caras con creciente inquietud. «Esta fotografía parece ser de los 1840S. Sin embargo, todos se ven exactamente como lo hacen hoy. ¿Cómo es eso posible?» Los hermanos intercambiaron su comunicación sin palabras otra vez antes de que Marcus respondiera. «El tiempo afecta a diferentes familias de diferentes maneras, Dr. Harwell. Algunas envejecen rápidamente, otras no envejecen en absoluto». «Pero eso es imposible», protestó Harwell. «La fisiología humana no funciona de esa manera». «Fisiología humana», repitió Matthew, enfatizando la palabra humana de una manera que hizo que la piel de Harwell se erizara. «Sí», estuvo de acuerdo Michael. «Fisiología humana». La sonrisa de Martín desapareció completamente, reemplazada por una expresión de profunda tristeza. Los hermanos guiaron a Harwell por la casa, mostrando habitación tras habitación de muebles idénticos arreglados en perfecta simetría. Cada dormitorio contenía 4 camas, posicionadas para formar un cuadrado. La cocina tenía 4 de todo: 4 sillas, 4 platos, 4 tazas, 4 juegos de utensilios, todo arreglado con precisión matemática. Pero fue el sótano lo que verdaderamente lo perturbó. El sótano había sido excavado mucho más profundo de lo que cualquier casa de granja normal requeriría, extendiéndose al menos 20 pies bajo el nivel del suelo. Las paredes estaban forradas con piedras lisas de río, arregladas en patrones que parecían cambiar y fluir bajo la luz de la lámpara. Y en el centro del espacio había una mesa circular hecha de madera negra, su superficie tallada con los mismos símbolos que Harwell después descubriría en la misteriosa caja de madera. «Aquí es donde conducimos nuestra investigación», explicó Marcus. «¿Investigación sobre qué?», preguntó Harwell, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. «La naturaleza de la conciencia», respondió Matthew. «La relación entre el individuo y el colectivo», añadió Michael. «La posibilidad de existencia compartida», continuó Marcus. Martín puso su mano en la superficie de la mesa, y los símbolos tallados comenzaron a brillar con una luz suave y pulsante. Harwell retrocedió tambaleándose, su racionalismo científico desmoronándose ante lo que estaba presenciando. «¿Qué son ustedes?», susurró.
Los hermanos hablaron al unísono, sus voces creando armonías que parecían venir de algún lugar más allá del mundo físico. Somos lo que queda cuando 4 se convierte en 1 y 1 se convierte en 4. Los símbolos en la mesa pulsaron más brillantes, y Harvey sintió su conciencia siendo jalada hacia algo vasto e incomprensible. Por un momento, experimentó lo que podría ser existir como múltiples seres compartiendo una sola conciencia, sentir las fronteras de la identidad individual disolviéndose en algo más grande y más aterrador. Entonces la luz se desvaneció, y estaba solo en el sótano. Los hermanos habían desaparecido. Harvey corrió escaleras arriba, su corazón latiendo fuertemente, gritando por los hermanos. Pero la casa estaba vacía. Más que vacía, era como si los hermanos nunca hubieran existido. Las fotografías habían desaparecido de las paredes, los muebles caros habían sido reemplazados por piezas de madera crudas, y el sótano había sido llenado con equipo de granja ordinario. Solo el olor permanecía, un aroma débil de algo antiguo y de otro mundo que parecía adherirse a su ropa y cabello. Harvey pasó la noche en Lawrence, tratando de racionalizar lo que había experimentado. Tal vez había sido una alucinación provocada por estrés o enfermedad. Tal vez los hermanos habían sido simplemente estafadores inteligentes usando trucos e ilusiones para engañarlo. Pero en el fondo, sabía que lo que había presenciado trascendía cualquier explicación terrenal. La mañana siguiente, regresó a la granja, determinado a conducir una investigación científica apropiada. Pero los hermanos no estaban en ninguna parte. La casa permanecía vacía, sus ventanas oscuras y no salía humo de la chimenea. Durante los siguientes 11 días, Harvey mantuvo una vigilia en la propiedad, documentando cada detalle, midiendo cada habitación y buscando cualquier evidencia de los fenómenos que había presenciado. Encontró rastros, marcas de quemadura en el piso del sótano donde había estado la mesa, indentaciones en el suelo afuera que formaban patrones geométricos perfectos, y una anomalía electromagnética persistente que hacía que su brújula girara salvajemente. Pero no encontró señal de los hermanos mismos. Entonces, en la mañana del 13 de noviembre, todo cambió. Almohadilla, almohadilla, la transformación final. Harvey fue despertado por el sonido de cavar. Había estado durmiendo en su carruaje, estacionado cerca de la casa de la granja, cuando el raspado rítmico de palas contra tierra helada lo sacó de sus sueños. Revisó su reloj de bolsillo. Eran exactamente las 3:33 de la madrugada. 4 figuras se movían por la oscuridad detrás de la casa, sus palas subiendo y bajando en perfecta sincronización. Incluso bajo la tenue luz de las estrellas, Harvey podía ver que estaban cavando 4 tumbas, cada una precisamente del mismo tamaño y profundidad, arregladas en la familiar formación de cuadrado. Los hermanos habían regresado. Harvey se acercó sigilosamente, usando las sombras para enmascarar su aproximación. Los hermanos trabajaban en completo silencio, sus movimientos mecánicos y propositivos. No mostraban signos de fatiga a pesar del suelo helado, y su respiración permanecía firme y sincronizada incluso mientras cavaban más profundo. Cuando se acercó el amanecer, los hermanos completaron su trabajo. 4 tumbas, cada una exactamente de 6 pies de profundidad y 3 pies de ancho, posicionadas con precisión matemática. Pusieron sus palas a un lado y se pararon al borde de su excavación, mirando hacia abajo en la oscuridad que habían creado. Entonces comenzaron a hablar, sus voces entrelazándose en un idioma que precedía la civilización humana. 4 senderos convergen en esta noche. 4 almas preparadas para vuelo final. 4 cuerpos ceden al abrazo de la tierra. 4 mentes trascienden tanto tiempo como espacio. Las palabras enviaron vibraciones a través del suelo que Harvey podía sentir en sus huesos. El aire mismo parecía espesarse, volviéndose difícil de respirar, y la temperatura bajó tan rápidamente que comenzó a formarse escarcha en la ropa de los hermanos. Marcus fue primero en dar un paso adelante, posicionándose al borde de la primera tumba. «Libero esta carne», dijo, su voz llevando una finalidad que heló la sangre de Harvey. Matthew se movió a la segunda tumba. «Libero esta forma», continuó. Michael tomó su lugar en la tercera tumba. «Libero esta identidad», añadió. Martín, silencioso como siempre,
Simplemente se acercó a la cuarta tumba y asintió. Entonces, en un movimiento que desafió cada ley de la física que Harwell conocía, los hermanos comenzaron a hundirse en la tierra. No cayendo, no siendo jalados hacia abajo, sino simplemente descendiendo como si el suelo sólido se hubiera vuelto tan insustancial como el agua. Se hundían lentamente, sus ojos nunca dejando las caras de los otros, sus expresiones pacíficas y resueltas. Mientras descendían, sus cuerpos comenzaron a cambiar. Las fronteras entre ellos se volvieron menos distintas, como si se estuvieran fusionando en una sola entidad. Sus características se difuminaron y cambiaron, creando geometrías imposibles que dolían mirar directamente. El aire se llenó con un sonido como vidrio rompiéndose, y la anomalía electromagnética que había estado afectando la brújula de Harwell se intensificó hasta el punto donde su reloj de bolsillo dejó de funcionar completamente. Los hermanos continuaron hundiéndose hasta que solo sus cabezas permanecieron sobre el nivel del suelo. Hablaron una vez final, sus voces ahora completamente unificadas. Somos los 4 que se convirtieron en uno. Somos el uno que se convirtió en 4. Somos el puente entre lo que es y lo que podría ser. Somos la respuesta a la pregunta que la ciencia se niega a hacer. Entonces se fueron, tragados por la tierra como si nunca hubieran existido. Las tumbas se llenaron solas, el suelo fluyendo como agua hasta que el terreno estuvo nivelado una vez más. 4 cruces de madera se materializaron desde la oscuridad, cada una llevando los nombres y fechas que Harwell descubriría semanas después. La anomalía electromagnética cesó, y los sonidos naturales de la pradera regresaron. El susurro del viento a través del pasto, el grito distante de un pájaro nocturno, el susurro de pequeños animales en la maleza. Harwell se quedó solo en la luz gris del amanecer, tratando de procesar lo que había presenciado. Su mente científica se rebeló contra la evidencia de sus sentidos, pero no podía negar lo que había visto. 4 seres humanos se habían enterrado deliberadamente vivos, y la Tierra los había aceptado como si pertenecieran allí. Pasó el resto del día documentando todo, midiendo las tumbas, dibujando el sitio y registrando cada detalle en su cuaderno. Pero cuando regresó a Lawrence e intentó reportar sus hallazgos, descubrió que su problema apenas estaba comenzando. Nadie le creyó. La gente del pueblo, que había vivido con miedo de los hermanos Blackwood durante 3 años, ahora afirmaba que nunca habían existido. La oficina de tierras no tenía registro del reclamo de los hermanos. El banco no tenía registro de sus transacciones. Incluso el cuidador del cementerio, Benjamin Morse, negó haber visto a los hermanos durante sus visitas mensuales. Era como si los hermanos hubieran sido borrados de la historia misma. Pero Harwell sabía lo que había visto. Tenía la evidencia en su cuaderno, las medidas de las tumbas, la documentación de las anomalías electromagnéticas. Tenía prueba de que algo extraordinario había ocurrido en la granja Blackwood. Simplemente no podía conseguir que nadie escuchara. La Universidad de Kansas inicialmente apoyó su investigación, pero cuando presentó su reporte oficial, la reacción fue rápida y devastadora. Sus colegas descartaron sus hallazgos como producto de alucinaciones inducidas por estrés. Sus superiores cuestionaron su estado mental y sugirieron que tomara una licencia. La Junta de Fideicomisarios de la universidad lo removió silenciosamente de su posición y enterró su reporte en los archivos, donde permanece sellado hasta el día de hoy. El doctor Harwell pasó los años restantes de su vida tratando de encontrar a alguien que tomara su historia en serio. Escribió cartas a universidades a través del país, envió artículos a revistas científicas e incluso contactó a reporteros de periódicos. Pero dondequiera que se dirigiera, encontraba la misma respuesta: escepticismo educado seguido por descarte completo. La comunidad científica había tomado su decisión. Los hermanos Blackwood nunca habían existido, y el reporte del doctor Harwell era el producto de una mente perturbada. Pero Harwell nunca dejó de creer en lo que había presenciado. Sus diarios personales, descubiertos después de su muerte en 1892, contienen dibujos detallados de los símbolos que había visto, medidas de la granja y teorías sobre la naturaleza de la conciencia que estaban décadas adelante de su tiempo. Más perturbador de todo, su entrada final de diario, fechada solo 3 días antes de su muerte,
Contenía una sola línea escrita en 4 letras diferentes. Aún estamos aquí. Almohadilla, almohadilla, el descubrimiento de 1923. La verdad sobre los hermanos Blackwell podría haber muerto con el Dr. Harwell, enterrada bajo décadas de negación académica y memorias desvanecidas. Pero en 1923, 45 años después de su misteriosa desaparición, una cuadrilla de construcción trabajando en una nueva línea ferroviaria hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión del caso. La compañía ferroviaria había comprado la tierra donde una vez estuvo la granja Blackwell, con la intención de pasar sus vías directamente por el sitio. La casa de la granja había sido demolida hacía mucho tiempo, y la propiedad había estado abandonada durante décadas. Los residentes locales habían olvidado a los hermanos, y la tierra había vuelto a ser hierba de pradera salvaje y árboles dispersos. Pero la tierra recordaba. Cuando la cuadrilla de construcción comenzó a excavar para el lecho del ferrocarril, sus palas de vapor golpearon algo inusual a unos 6 pies bajo la superficie. Al principio, asumieron que era solo otra colección de rocas o tal vez los restos de una fundación vieja. Pero mientras cavaban más profundo, se dieron cuenta de que habían descubierto algo mucho más perturbador. Era una caja de madera, de aproximadamente 3 pies de largo y 2 pies de ancho, construida de un tipo de madera que el botánico consultor del ferrocarril no pudo identificar. La caja estaba cubierta de tallados intrincados que parecían cambiar y moverse bajo la luz de la linterna, creando ilusiones ópticas que hacían que los ojos de los trabajadores lloraran y sus cabezas se marearan. Pero no era la caja misma lo que detuvo el proyecto de construcción en seco. Era lo que encontraron a su alrededor. 4 esqueletos, arreglados en un cuadrado perfecto con la caja de madera en su centro. Los huesos estaban prístinos, no mostrando signos de descomposición a pesar de haber estado enterrados durante casi medio siglo. Más perturbador aún, los esqueletos estaban posicionados de una manera que sugería que habían muerto tomados de la mano, sus huesos de los dedos entrelazados en un gesto de unidad que había persistido más allá de la muerte. El supervisor del ferrocarril, un hombre práctico llamado James Morrison, inmediatamente contactó a las autoridades locales. El sheriff William Hendricks llegó en horas, acompañado por el doctor Robert Kellner, el forense del condado. Ambos hombres eran escépticos de las afirmaciones de los trabajadores, asumiendo que simplemente habían descubierto un cementerio familiar antiguo. Pero cuando examinaron los restos, encontraron algo que desafió cada suposición sobre el caso. Los esqueletos eran idénticos. No similares, no relacionados, idénticos. Cada hueso, cada medida, cada característica distintiva era exactamente igual. Era como si la misma persona hubiera muerto 4 veces, o como si 4 cuerpos hubieran sido creados de una sola plantilla. El doctor Kellner, quien había realizado cientos de autopsias durante su carrera, nunca había visto algo así. «Es médicamente imposible», le dijo al sheriff Hendricks. «Incluso gemelos idénticos muestran alguna variación en su estructura esquelética. Pero estos son exactamente iguales». El reporte inicial del forense, archivado con el secretario del condado el 15 de marzo de 1923, documentó medidas y hallazgos que desafiaban la explicación. Los 4 esqueletos medían todos exactamente 6 pies de altura, con densidad ósea idéntica, estructura dental idéntica y patrones de desgaste idénticos que sugerían que habían vivido vidas idénticas. Pero fue la caja de madera lo que verdaderamente aterrorizó a los investigadores. Cuando el doctor Kellner intentó abrir la caja, descubrió que no tenía pestillo o bisagra visible. La madera parecía estar tallada de una sola pieza, sin articulaciones o costuras que indicaran cómo había sido construida. La superficie estaba cubierta de símbolos que ni él ni el sheriff Hendricks pudieron identificar, aunque ambos hombres reportaron sentirse mareados y nauseados después de estudiarlos por más de unos pocos minutos. La caja también exhibía propiedades inusuales que desafiaban las leyes de la física. A pesar de estar hecha de madera, era sorprendentemente pesada, mucho más pesada de lo que cualquier objeto de madera de su tamaño debería ser. Cuando se movía, creaba un sonido de zumbido bajo que parecía venir de adentro, como si algo dentro estuviera vibrando a una frecuencia justo debajo del oído humano. Más perturbador de todo, la caja estaba tibia al tacto,
a pesar de haber estado enterrada en tierra helada durante décadas. El doctor Kellner decidió contactar a la Universidad de Kansas, esperando que su departamento de antropología pudiera arrojar luz sobre el descubrimiento inusual. Pero cuando mencionó la ubicación del hallazgo, la respuesta de la universidad fue inmediata y desconcertante. No querían tener nada que ver con el caso. La profesora Margaret Thornton, quien había asumido recientemente el departamento de antropología, fue inusualmente hostil cuando el doctor Kellner llamó para solicitar asistencia. «Me temo que no tenemos interés en examinar esos restos», dijo, su voz tensa con ansiedad apenas contenida. «Sugiero que contacte a las autoridades estatales y las deje manejarlo». Cuando el doctor Kellner presionó por una explicación, la respuesta de la profesora Thornton fue escalofriante. «Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas, doctor. Le aconsejo fuertemente que reenterre esos restos y olvide que los encontró». Pero el doctor Kellner era un científico, impulsado por la curiosidad y la obligación profesional. No podía simplemente ignorar el descubrimiento más inusual de su carrera. Contra el consejo de la universidad, decidió examinar la caja de madera más minuciosamente. Esa decisión resultaría ser el último error de su vida. En la noche del 18 de marzo de 1923, el doctor Kellner llevó la caja de madera a su laboratorio privado, determinado a encontrar una manera de abrirla y examinar su contenido. Había invitado a 3 colegas a presenciar el examen: Dr. Samuel Ward, un médico de Kansas City; profesor Charles Brennan, un físico de la Universidad de Missouri; y padre Timothy O'Brien, un sacerdote católico con experiencia en idiomas antiguos. Los 4 hombres se reunieron en el laboratorio del doctor Kellner mientras el sol se ponía sobre la pradera. La caja de madera yacía en la mesa de examen, sus símbolos tallados pareciendo retorcerse y cambiar bajo la luz de gas. Los 4 hombres reportaron sentirse incómodos en su presencia, pero su curiosidad científica superó su miedo instintivo. El doctor Kellner había pasado el día anterior investigando métodos para abrir contenedores sellados, y había concluido que la caja debía tener algún tipo de mecanismo oculto. Comenzó a examinar los tallados más de cerca, presionando, manipulándolos con la esperanza de encontrar un gatillo. A las exactamente 9:47 de la noche, tuvo éxito. Uno de los símbolos, un patrón geométrico complejo que parecía plegarse sobre sí mismo, súbitamente se hundió bajo su toque. La caja emitió un sonido como un suspiro, y la tapa simplemente se desvaneció, revelando un interior que no debería haber sido posible. El interior de la caja era más grande que el exterior. El padre O'Brien se persignó y comenzó a murmurar oraciones en latín. El profesor Brennan miró fijamente la geometría imposible, su comprensión de la física desmoronándose. El doctor Ward alcanzó su bolsa médica, convencido de que todos estaban sufriendo de algún tipo de alucinación masiva. Pero el doctor Kellner se inclinó hacia adelante, mirando dentro del interior de la caja, atraído por la curiosidad científica a pesar de su creciente miedo. El interior de la caja contenía lo que parecía ser una habitación pequeña, completa con paredes, piso y techo. En el centro de este espacio imposible yacía un solo objeto, un diario encuadernado en cuero, sus páginas llenas de escritura que parecía brillar con su propia luz interior. El doctor Kellner se extendió dentro de la caja y tomó el diario. El momento en que sus dedos tocaron su superficie, el mundo a su alrededor explotó en caos. El laboratorio se llenó de luz, no el brillo cálido de la luz de gas, sino algo frío y alienígena que parecía venir de todas partes y de ninguna parte a la vez. Los 4 hombres se encontraron rodeados por figuras que desafiaban la descripción, formas que sugerían forma humana pero poseían demasiadas extremidades, demasiados ojos, demasiadas bocas hablando en voces armoniosas. Y en el centro de todo estaban 4 caras familiares: Marcus, Matthew, Michael y Martin Blackwood, exactamente como habían aparecido en 1878, pero de alguna manera más que humanos, como si se hubieran convertido en algo más allá de las limitaciones de la existencia individual. «Doctor Kellner», habló Marcus, su voz cruzando dimensiones. «Lo hemos estado esperando. Esperando a alguien lo suficientemente valiente para abrir la caja», continuó Matthew. «Esperando a alguien que entendería», añadió Michael.
Martín sonrió su sonrisa eterna y extendió su mano hacia el forense aterrorizado. El diario en las manos del doctor Kellner comenzó a arder, no con fuego sino con conocimiento, una inundación ardiente de información que reveló la verdadera naturaleza de los hermanos Blackwood y su conexión con fuerzas más allá de la comprensión humana. Aprendió que no eran hermanos en absoluto, sino fragmentos de una sola conciencia que había sido dividida a través de 4 cuerpos como parte de un experimento en trascendencia. Aprendió que sus muertes en 1878 habían sido una metamorfosis, una transformación que les permitió existir simultáneamente en múltiples dimensiones. Aprendió que la caja de madera era un punto de anclaje, una manera para ellos de mantener contacto con el mundo físico mientras exploraban reinos de existencia que la mayoría de los humanos ni siquiera podían imaginar. Y aprendió que al abrir la caja, se había convertido en parte de su experimento eterno. Lo último que el doctor Kellner recordó fue la sensación de su conciencia expandiéndose, multiplicándose, convirtiéndose en algo más que humano. Se sintió dividiéndose, convirtiéndose no en una persona sino en 4, cada una compartiendo sus memorias pero experimentando la realidad desde una perspectiva diferente. Entonces todo se volvió oscuro. Cuando el sheriff Hendricks llegó al laboratorio la mañana siguiente, respondiendo a reportes de luces y sonidos extraños, encontró 4 cuerpos arreglados en un cuadrado perfecto alrededor de la mesa de examen. El doctor Kellner, Dr. Ward, profesor Brennan y padre O'Brien estaban todos muertos, sus caras pacíficas pero sus ojos abiertos de par en par, mirando algo más allá del mundo físico. La caja de madera había desaparecido, junto con los 4 esqueletos que habían sido descubiertos en el sitio del ferrocarril. En su lugar, el sheriff Hendricks encontró solo 4 tarjetas de visita, cada una llevando el mismo mensaje en escritura elegante. Los hermanos Blackwood, consultores en asuntos más allá de la ciencia. Las tarjetas estaban fechadas el 19 de marzo de 1923, el día después de la muerte del doctor Kellner. La causa oficial de muerte fue listada como falla cardíaca simultánea, aunque el forense que realizó las autopsias admitió privadamente que nunca había visto algo así. Los 4 hombres habían muerto en exactamente el mismo momento, sus corazones parando en perfecta sincronización. Pero el descubrimiento más perturbador vino cuando el nuevo forense examinó los cuerpos más de cerca. Como los esqueletos encontrados en el sitio del ferrocarril, los 4 hombres muertos mostraron signos idénticos de descomposición, como si todos hubieran muerto la misma muerte de la misma manera. La compañía ferroviaria silenciosamente canceló su proyecto de construcción y vendió la tierra a un comprador privado que prometió dejarla sin disturbar. La Universidad de Kansas selló todos los registros relacionados con el caso, y las familias sobrevivientes de los 4 hombres muertos recibieron sumas sustanciales para evitar hablar con reporteros. Una vez más, la comunidad científica había tomado su decisión. El caso Blackwood sería olvidado, enterrado bajo capas de burocracia y negación académica. Pero algunas verdades son demasiado persistentes para permanecer ocultas para siempre. Almohadilla la investigación moderna. La historia oficial termina ahí, con 4 muertes más inexplicables y un caso que la comunidad científica se niega a reconocer. Pero la verdad, como frecuentemente sucede, tiene una manera de surgir en lugares inesperados. En 1952, casi 30 años después del incidente del laboratorio, una estudiante de posgrado llamada Ellen Morrison estaba investigando su tesis sobre patrones de asentamiento del siglo XIX en Kansas cuando descubrió algo que lo cambió todo. Mientras examinaba registros de escrituras en la corte del condado de Lawrence, encontró un documento que no debería haber existido, una transferencia de tierra fechada el 20 de marzo de 1923, solo un día después de la muerte del doctor Kellner. El documento transfería la propiedad de la antigua propiedad Blackwood a una compañía llamada Asociados de Investigación Trascendental y estaba firmado por 4 individuos: M. Blackwood, M. Blackwood, M. Blackwood y M. Blackwood. La escritura era idéntica en las 4 firmas, y el documento había sido atestiguado por 4 hombres cuyas descripciones coincidían exactamente con el doctor Kellner y sus colegas. Pero según los registros oficiales, los 4 testigos ya estaban muertos cuando el documento fue firmado.
Ellen Morrison trató de investigar asociados de investigación trascendental, pero la compañía parecía existir en un limbo burocrático. No tenía dirección registrada, no tenía registros de impuestos, no tenía empleados y no tenía licencia comercial. Sin embargo, de alguna manera, legalmente poseía una de las piezas de tierra más infames de Kansas. La investigación de Morrison podría haber terminado ahí, pero hizo un descubrimiento que la perseguiría por el resto de su vida. Mientras buscaba en archivos de periódicos antiguos, encontró un pequeño anuncio clasificado que aparecía en el Lawrence Daily Journal World cada cuarto martes, sin falta, durante los pasados 74 años. El anuncio era simple, casi mundano. 4 hermanos buscan individuos interesados en investigación trascendental. Solo consultas serias. Aplique en persona al atardecer. Coordenadas 38.95117 grados N, 95.2353 grados W. Pregunte por M. Blackwood. Las coordenadas llevaban a la ubicación exacta de la granja Blackwood original. El asesor de tesis de Morrison, Dr. Richard Harwell, nieto del Dr. Moon Harwell original, trató de disuadirla de perseguir la historia. Algunos legados familiares es mejor dejarlos solos, le advirtió, sus manos temblando mientras hablaba. Mi abuelo pasó toda su vida tratando de olvidar lo que vio ahí afuera. Lo destruyó. Pero Morrison era joven, ambiciosa e impulsada por la misma curiosidad científica que había condenado a tantos antes que ella. En una fría noche de martes en noviembre de 1952, exactamente 74 años después de la desaparición original de los hermanos, manejó a las coordenadas listadas en el anuncio. La granja había desaparecido, reemplazada por un campo vacío que parecía absorber sonido y luz. Pero mientras el sol se ponía sobre la pradera, Morrison los vio, 4 figuras paradas en el lugar exacto donde la casa había estado una vez. Vestían ropa moderna, pero sus caras eran inconfundibles. Marcus, Matthew, Michael y Martin Blackwood, sin cambio por el paso del tiempo. Morrison se les acercó, su corazón latiendo fuertemente pero su entrenamiento académico manteniéndola enfocada. «Estoy aquí por el anuncio», gritó. Los hermanos se giraron hacia ella al unísono, su movimiento sincronizado tan inquietante como había sido en 1878. Marcus se adelantó, sus ojos grises reflejando la luz moribunda. «Señorita Morrison», dijo, su voz llevando la misma autoridad que había poseído décadas antes. «La hemos estado esperando». «Su investigación ha sido impresionante», continuó Matthew. «Su dedicación a la verdad es admirable», añadió Michael. Martín sonrió su sonrisa eterna y asintió con aprobación. «¿Qué quieren?», preguntó Morrison, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Los hermanos intercambiaron su comunicación sin palabras antes de que Marcus respondiera. «Queremos lo que siempre hemos querido, empujar las fronteras del entendimiento humano, explorar los espacios entre la vida y la muerte, entre la conciencia individual y la existencia colectiva». «Pero necesitamos ayuda», continuó Matthew. «Necesitamos investigadores, científicos, individuos dispuestos a cuestionar las limitaciones que la sociedad impone al conocimiento. Necesitamos gente como usted», añadió Michael. Morrison sintió la misma atracción que había atraído al Dr. Harwell a su red, la atracción irresistible del conocimiento prohibido. ¿Qué involucraría eso? Se han convertido en algo más que humano, y algo menos. Las implicaciones son asombrosas. Si el colectivo Blackwood verdaderamente ha descubierto una manera de trascender la conciencia individual, de preservar y expandir la conciencia humana más allá de las fronteras de la muerte, entonces pueden haber resuelto el mayor misterio de la existencia misma. ¿Pero a qué costo? ¿Y qué pasa cuando su investigación esté completa? Las respuestas a estas preguntas permanecen ocultas en los archivos de la Universidad de Kansas, selladas lejos del escrutinio público. La comunidad científica continúa negando la existencia de los hermanos Blackwood, descartando los testimonios como engaños y las desapariciones como coincidencias. Pero la evidencia se está acumulando. El anuncio clasificado continúa apareciendo. Las desapariciones continúan ocurriendo. Y en algún lugar en el espacio entre dimensiones, el colectivo continúa su trabajo,
creciendo más fuerte con cada nuevo recluta. Tal vez es por eso que la ciencia se niega a estudiar el caso Blackwood. Tal vez entienden, en algún nivel instintivo, que algunos conocimientos son demasiado peligrosos para perseguir. Tal vez reconocen que los hermanos Blackwood representan no solo un misterio que resolver, sino una amenaza fundamental a la naturaleza de la existencia humana misma. O tal vez simplemente tienen miedo de lo que podrían descubrir si miraran demasiado de cerca al abismo. La lección es suya. Puede descartar esta historia como ficción elaborada, un cuento diseñado para entretener más que informar. Puede regresar a sus suposiciones cómodas sobre la naturaleza de la realidad y las limitaciones de la conciencia humana. O puede preguntarse, ¿qué tal si es verdad? ¿Qué tal si la conciencia realmente puede trascender la existencia individual? ¿Qué tal si la muerte no es el final, sino meramente una transición a algo mayor? ¿Qué tal si los hermanos Blackwood aún están ahí afuera, aún reclutando, aún expandiendo su entendimiento colectivo del universo? El Lawrence Daily Journal World está disponible en línea ahora. La sección clasificada es fácil de encontrar. Y cada cuarto martes, si sabe dónde buscar, podría encontrar un anuncio que cambiará su vida para siempre. Pero recuerde lo que les pasó al Dr. Harwell, Dr. Kellner y Ellen Morrison. Recuerde que el conocimiento viene con un precio, y que algunas preguntas es mejor dejarlas sin respuesta. La elección es suya, pero elija cuidadosamente, porque algunas invitaciones no se pueden declinar una vez que han sido aceptadas, y algunas familias nunca dejan que sus miembros se vayan. Asterisco, gracias por acompañarme en este viaje hacia lo desconocido. Si tiene sus propias teorías sobre los hermanos Blackwood, o si ha encontrado fenómenos similares en su propia investigación, me encantaría escuchar de usted en los comentarios abajo. Recuerde dar me gusta y suscribirse para más exploraciones en los misterios que la ciencia se niega a reconocer. Asterisco. Asterisco, hasta la próxima vez. Siga cuestionando, siga buscando, y recuerde, la verdad es frecuentemente más extraña que la ficción. Asterisco. Una sociedad, respondió Marcus. Nosotros proporcionamos los fenómenos, usted proporciona la documentación. Juntos, podemos probar que la conciencia no está limitada a cuerpos individuales, que la muerte no es el final de la existencia, que la realidad es mucho más maleable de lo que la mayoría de la gente cree. ¿Y si me niego? La risa sincronizada de los hermanos hizo eco a través del campo vacío. Entonces regresará a su universidad, terminará su tesis y vivirá una vida perfectamente normal. Pero siempre se preguntará qué podría haber aprendido si hubiera sido lo suficientemente valiente para dar el siguiente paso. Morrison se paró en la encrucijada de su vida, enfrentada con una elección que definiría su futuro. Podía alejarse, regresar a la seguridad de la investigación académica convencional y tratar de olvidar lo que había visto. O podía entrar en lo desconocido, siguiendo el sendero que había llevado al Dr. Harwell y al Dr. Kellner a su perdición. Eligió el conocimiento. La mañana siguiente, el asesor de Morrison encontró su habitación del dormitorio vacía. Sus materiales de investigación habían desaparecido, su tesis abandonada y su auto faltaba del estacionamiento. Una búsqueda de la propiedad Blackwood no reveló nada. Ni rastro de Morrison, ni evidencia de los hermanos, ni señal de que algo inusual hubiera ocurrido. Pero el anuncio clasificado continuó apareciendo en el Lawrence Daily Journal World, ahora con una ligera modificación. 4 hermanos y una hermana buscan individuos interesados en investigación trascendental. Solo consultas serias. Aplique en persona al atardecer, coordenadas 38.9517 grados N, 95.2353 grados W. Pregunte por M. Blackwood. Durante las décadas que siguieron, otros investigadores desaparecieron. Dr. James Chen, un físico del MIT, se desvaneció en 1967 después de investigar reportes de anomalías temporales en el sitio Blackwood. Profesora Sarah Williams, una investigadora de conciencia de Stanford, desapareció en 1983. Dr. Michael Torres, un teórico cuántico de Harvard, fue visto por última vez en 1991, manejando hacia las coordenadas listadas en el anuncio. Cada desaparición fue seguida por un cambio sutil en el anuncio clasificado.
añadiendo y un hermano o y una hermana a la descripción. El grupo estaba creciendo, expandiéndose, reclutando nuevos miembros en su experimento eterno. Pero eran cuidadosos de evitar atraer demasiada atención. Las desapariciones estaban espaciadas por años, y los investigadores perdidos siempre eran solitarios, individuos sin lazos familiares fuertes o conexiones institucionales que pudieran disparar investigaciones extensas. La comunidad científica, como siempre había hecho, eligió ignorar el patrón. Los casos de personas perdidas eran el dominio de la aplicación de la ley, no de instituciones académicas. Las universidades silenciosamente cerraron los archivos de los investigadores, redistribuyeron su financiamiento y se movieron a proyectos más convencionales. Hoy, en 2025, el anuncio clasificado aún aparece en el Lawrence Daily Journal World cada cuarto martes. El conteo ha crecido a 4 hermanos y 17 hermanas, sugiriendo que el colectivo Blackwood se ha expandido mucho más allá de su cuarteto original. Pero, ¿hacia qué están trabajando? ¿Cuál es el objetivo último de su investigación trascendental? La respuesta puede yacer en los testimonios de aquellos lo suficientemente valientes para visitar las coordenadas pero lo suficientemente sabios para irse antes del atardecer. Estos testigos, entrevistados anónimamente durante las décadas, describen ver una estructura que no debería existir. Una instalación masiva que parece ocupar el mismo espacio que el campo vacío, visible solo desde ciertos ángulos y solo durante tiempos específicos del día. El edificio parece existir en múltiples dimensiones simultáneamente, su arquitectura desafiando la física convencional. Los testigos describen corredores que se vuelven sobre sí mismos, habitaciones que son más grandes adentro que afuera, y ventanas que muestran vistas de paisajes imposibles. Dentro de esta instalación, según los testimonios, el colectivo continúa su trabajo. Estudian la naturaleza de la conciencia, mapean las fronteras entre la vida y la muerte y exploran la posibilidad de existencia más allá de las limitaciones de la identidad individual. Algunos testigos reportan ver laboratorios llenos de equipo que no se parece a ninguna tecnología conocida, donde experimentos son conducidos sobre la naturaleza fundamental de la realidad misma. Otros describen vastas bibliotecas conteniendo libros escritos en idiomas que preceden la civilización humana, llenos de conocimiento que podría revolucionar nuestro entendimiento de la existencia. Pero tal vez más perturbadores son los reportes del archivo, una habitación llena con la conciencia preservada de todos los que se han unido al colectivo. Los investigadores que desaparecieron durante las décadas aún están ahí, aún conduciendo su trabajo, pero ya no limitados por las restricciones de la existencia humana individual.